Buenos días a todos, mi nombre es Sara Corpas Pérez, soy residente de cardiología de cuarto año del Hospital Clínico San Cecilio de Granada y voy a presentaros dos casos clínicos que tratan sobre ortopatía de base genética no sindrómica. El primer caso se trata de un varón de 29 años cuyo padre falleció a los 25 años por un síndrome aórtico agudo, descrito en la historia del padre un posible síndrome de Marfan, pero sin diagnóstico confirmado. Nuestro paciente fue estudiado en el año 2014 en otro centro, pero se perdió el seguimiento y no tenemos más información clínica. En el año 2019 debuta con un dolor torácico y malestar general, se realiza tras de tórax de urgencia y se diagnostica disección de aorta tipo A, con una puerta de entrada a nivel valvular y otra puerta de entrada a nivel de aorta ascendente tubular, con un diámetro máximo de 58 milímetros. Arco aórtico, tronco supraórtico y aorta descendente no dilatado. Se realiza intervención quirúrgica de emergencia mediante cirugía tipo Vental con implante de prótesis aórtica mecánica. La evolución postquirúrgica fue favorable. En el año 2022 he citado las consultas de cardiopatías familiares para despistaje de posible síndrome de Marfan. El paciente presenta una talla de 163 centímetros, un score sistémico de Marfan de 0 y no tiene otros síntomas que puedan sugerir conectivopatía, tampoco presenta un fenotipo que sugiera nada sindrómico. Se realiza árbol familiar de 3 generaciones, impresión de presentación de nuevo en el padre del paciente. Se solicita estudio genético de ortopatía y en el seguimiento posterior el paciente se encuentra clínicamente asintomático y se muestra, y tanto el TAC como las ecos de control muestran estabilidad de la patología aórtica sin dilatación del arco aórtico ni de aorta descendente. El segundo caso se trata de una mujer de 42 años sin antecedentes familiares de interés. En el año 2020, mientras paseaba a su perro, comienza con dolor torácico y clínica de focalidad neurológica autolimitada. Acude a urgencias, se realiza TAC de aorta urgente y se diagnostica disección de aorta tipo A con una puerta de entrada en aorta ascendente tubular y un diámetro máximo de 53 milímetros, con extensión a tronco supraórtico. La raíz aórtica y la aorta descendente no se encuentran dilatadas. Se realiza cirugía de emergencia y se implanta un tubo de dacrón supracoronario de 34 milímetros con una prótesis híbrida Toraflex, con correcta implantación de tronco brachiocefálico derecho y de carótida izquierda. Sin embargo, la subclavia izquierda no se pudo reinsertar porque durante el momento de la cirugía se encontraba impracticable. Comienza el seguimiento de nuestra paciente en consulta de cardiopatía familiar en septiembre de 2022 para despistaje del síndrome de Marfan. La paciente presenta una talla de 166 centímetros con un score sistémico de Marfan de 0 y no presenta otros datos que sugieran conectivopatía y tampoco impresiona de fenotipo de nada que sugiera origen sindrómico. Se realiza un árbol familiar de 3 generaciones, impresión de presentación de novo en nuestra paciente, se solicita estudio genético y en esta paciente, tanto en las ECO como en los TAC de seguimiento, sí que presenta dilatación de la raíz aórtica nativa de 44 milímetros con insuficiencia aórtica ligera moderada, tubo supracoronario sin alteraciones y la prótesis también se encuentra sin alteraciones con permeabilidad de los troncos supraórticos, salvando la oclusión en el origen de la subclavia izquierda que ya se encontraba aquí así en el momento de la cirugía. La aorta descendente no se encuentra dilatada. La paciente clínicamente se encuentra estable. ¿Y qué tienen en común estos casos clínicos? Pues lo que tienen en común es el resultado del estudio genético. Ambos pacientes presentan una mutación en el gen ACTA2 que afecta al mismo residuo de aminoácidos de la proteína final que codifica. Concretamente afecta a la arginina en la posición 258. En el primer caso, la arginina es sustituida por cisteína y en el segundo caso, la arginina es sustituida por histidina. Esto puede sugerir que la posición 258 es fundamental para el funcionamiento correcto de la proteína y que diferentes cambios en la misma región pueden producir consecuencias clínicas similares. Hablando de la base genética de las ortopatías torácicas no sindrómicas, tenemos que decir que existen varios genes que se han implicado en la patogénesis de la enfermedad. De todo ello, el más relevante es el gen ACTA2, por ser el más frecuente. El gen ACTA2 codifica la actina alfa-2 del músculo liso y se ha visto implicado hasta en un 20% de los casos de aneurismas torácicos familiares no sindrómicos. En cuanto a las manifestaciones clínicas asociadas a la alteración en ACTA2, existen manifestaciones clínicas a varios niveles, pero sin duda las más relevantes son las producidas a nivel vascular, concretamente las producidas a nivel aórtico en forma de aneurisma y disección. Este trabajo analiza a 277 individuos con 41 mutaciones diferentes en ACTA2 y su objetivo es evaluar la presentación clínica, el manejo y los resultados asociados a un primer evento aórtico. Los resultados podrían ser o una disección de aorta o una reparación de aneurisma de aorta de manera electiva.
El 48% de los individuos presentaron un evento aórtico, y de estos eventos aórticos el 88% fueron disecciones de aorta, con una mortalidad de 25% asociada. Es decir, solamente el 12% de los eventos aórticos fueron reparaciones de aneurisma de manera electiva. Se analizó también el tipo de disección más frecuente, siendo la disección tipo A la más frecuente, un 54%, con una edad media de presentación de 36 años. El tipo B fue menos frecuente, pero la edad media de presentación fue un poquito más precoz, a los 27 años. El riesgo acumulado de presentar un evento aórtico a los 85 años fue el 76%, es decir, solamente un 24% de los portadores de mutaciones en el ACTA2 no presentaron eventos aórticos a lo largo de su vida. En este trabajo también se analizó si existía alguna mutación que se relacionara con un mayor riesgo de presentar eventos aórticos, y efectivamente existen mutaciones con un mayor riesgo. Por ejemplo, las mutaciones que afectan a la región 179 y a la región 258, que es la región afectada en nuestros pacientes, se asociaron con un riesgo significativamente mayor de eventos aórticos y además a edades más tempranas. Sí, por contra, existen otras regiones que se asocian a menor incidencia de eventos aórticos, como por ejemplo la región 185 y la 118. Todo esto sugiere que hay posiciones críticas en el funcionamiento de la proteína codificada por el ACTA2, la actina, como por ejemplo la posición 258. Este trabajo analiza los efectos moleculares de la afectación de la región 258 de la actina. Los efectos moleculares engloban, por un lado, que se afecta la polimerización de la actina, se reduce la capacidad de la actina de formar filamentos estables y se produce una desorganización del citoesqueleto. Esto conlleva un empeoramiento de la función de las células musculares lisas y por tanto pérdida de la elasticidad de la pared arterial. Por otro lado, disminuye también la interacción de la actina con la miosina, lo cual reduce la capacidad contráctil de las células musculares lisas, afectando a la tensión arterial y a la estabilidad de los vasos sanguíneos. En cuanto al tratamiento, tenemos que decir que no existe un tratamiento específico para los pacientes con mutación en el ACTA2. Se siguen las mismas recomendaciones que para otros pacientes que presentan también un riesgo aumentado de eventos aórticos, ya sea por otro motivo. En estos pacientes lo que es fundamental es prevenir complicaciones, y para ello se recomienda la vigilancia intensiva y periódica mediante taco-resonancia, y también es fundamental el control estricto y agresivo de la tensión arterial. En cuanto al umbral quirúrgico, tenemos que decir que el umbral se encuentra disminuido y que nos planteamos la intervención quirúrgica con diámetros menores que la población general. Nos tenemos que empezar a plantear intervención quirúrgica cuando el diámetro alcanza 45 milímetros. El reemplazo de la aorta se ciñe a la extensión de la enfermedad, y tenemos que decir que los pacientes con mutaciones en ACTA2 frecuentemente requieren de múltiples reintervenciones debido a la progresión de la enfermedad. Sobre todo en aquellos pacientes que han presentado ya una disección, que tienen más tendencia a mayor progresión de la enfermedad y a más reintervenciones. Para concluir, decir que el ACTA2 es el gen más relevante en la ortopatía genética torácica familiar no sindrómica. Las mutaciones en el ACTA2 afectan a la actina del músculo liso, debilitando la pared aórtica y predisponiendo a la aparición de aneurisma y disecciones de aorta. No todas las mutaciones en el ACTA2 son iguales, y existen regiones asociadas a un mayor riesgo de eventos aórticos y además edades más tempranas, como por ejemplo la región 258. Es fundamental prevenir complicaciones en estos pacientes, y para ello la vigilancia estricta mediante taco-resonancia es fundamental, y así como el control agresivo de la tensión arterial. La cirugía electiva en estos pacientes tiene un umbral un poco más bajo. Nos tenemos que empezar a plantear el recambio de la aorta cuando ésta alcanza 45 milímetros. Muchas gracias a todos por la atención y espero que haya sido de vuestro interés.